Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. Sí, la espera para contar una leyenda del mar. Uno de los puertos que más de moda se encuentra en la actualidad, Cabo San Lucas. Y es que las aguas del Océano Pacífico y del Golfo de California, ambas bañan las costas de ese cabo. Y aunque estos mares, además de la gastronomía y los hoteles que se han instalado, son el encanto de esta ciudad, dicen que en el futuro serán sus destructores. ¿Por qué? Según una oscura y antigua maldición a la que fue condenado este aparente paradisíaco lugar. ¿Cómo es el origen de esta maldición? Ocurrió hace muchos años, cuando en un día triste para todos, un barco arribó ahí al puerto de la ciudad. Recuerden que propiamente no existe un puerto como tal. Los barcos se acercaban, la gente descendía en lanchas, y lo que era una marina para embarcaciones más pequeñas era a lo que propiamente llegaban esas lanchas. Con esas consideraciones sabemos que los residentes que estaban cerca del muelle nunca habían visto de lejos una embarcación tan peculiar, porque los residentes se acercaron poco a poco caminando, llegaron al muelle, vieron a lo lejos la embarcación, vieron la lancha, y en la lancha venían unos cuantos integrantes de aquella tripulación, con un aspecto pálido, semejante al de la muerte misma. Antes de darle la bienvenida, se aseguraron de la condición de salud. No los dejaron bajar. Y aquellos que llegaban en lancha les decían que tenían fiebre amarilla, que necesitaban ayuda. Ya si no había medicinas, por lo menos algo de agua y comida, puesto que ya no les quedaban provisiones. De pronto, una señora de avanzada edad trató de descender de la lancha junto a un niño que cargaba en sus brazos, muy enfermo. Le urgía atención médica. Se veía. Sin embargo, la gente estaba asustada, tenía miedo, sobre todo a la propagación de una enfermedad, de una epidemia. Por favor, déjenos bajar. Tan siquiera denos alimento, algo para aminorar la fiebre. Estos ruegos y peticiones de los tripulantes y de la señora fueron insuficientes para remover aunque sea un poquito la conciencia de los que estaban ahí en el puerto en ese entonces. Y a pesar de que había víveres que les podían entregar, esas personas de tierra dijeron: no se acerquen, no los tomen, alejen la lancha. Alejaron la lancha. Y sí, efectivamente fueron y trajeron los víveres y los arrojaban, literalmente, los arrojaban a la lancha y chapoteaban y algunos no llegaban, caían al agua. Las personas de la lancha como podían recogían aquello
Dentro de aquellos víveres no había medicinas. Parecía que algunos hasta se estaban burlando de aquellos necesitados que se movían para acá y para allá, que casi se hundía la lancha porque necesitaban aquellas piezas de comida. Finalmente se les negó la entrada y se les dijo: si traen la lancha, la vamos a incendiar. Se armó el alboroto en el puerto y aquellos, humillados y condenados a sufrir la enfermedad y, ¿por qué no?, a morir, quizás también por desnutrición y deshidratación, tuvieron que regresar. La lancha regresó al barco y el barco partió en medio de las olas. El mar embraveció, se puso como salvaje, enojado, descontento, indispuesto. Y conforme se alejaba de la costa, desgraciadamente, el niño falleció. Hubo un grito lastimero de aquella señora. Lo que no sabían es que tanto la señora como otros integrantes del barco eran practicantes de la hechicería. Y así es que aquella anciana, con el niño en los brazos, inerte, pero con el corazón repleto de ira, lanzó una terrible maldición desde lo lejos, condenando a aquellos degradantes habitantes y a sus descendientes a morir de una forma brutal y despiadada. Y presagió que Cabo San Lucas desaparecería. Dicen que algunas de las palabras de aquel conjuro de destrucción fueron: cuando el mar se viniera encima de ellos, cobrará lo negado y cobrará lo robado. ¿Saben ustedes que ahí está la falla de San Andrés, a lo largo del Golfo de California? ¿Saben ustedes que con cierta regularidad los huracanes pegan en esa parte cabeña? ¿Tendría razón la ancianita por aquella atención que le fue negada tanto a los tripulantes como al niño? No lo sabemos, pero la maldición ahí está. Y la mayoría de los habitantes de Cabo San Lucas son migrantes, pocos originarios. Así es que contados los que conocen el relato de la maldición de la anciana sobre Cabo San Lucas. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinan, asienten, disientan, crónicasdeespanto0@gmail. Y nos vemos la próxima semana.